En estos momentos nos encontramos con la presencia del señor Francisco Gavidia, candidato al Congreso de la República por Alianza para el Progreso con el número 30, y le damos la más cordial bienvenida a PYME TV. Señor Francisco, Muchas bienvenido. gracias, Pablo, por estar en tu programa Política Productiva, un hombre que invoca que la política se haga precisamente útil a la vida de los ciudadanos y de esta manera ser revalorada y apreciada como debería ser. Lamentablemente esto no ocurre, ¿verdad? Claro. Usted sabe, pues, señor Francisco, y le voy a pedir que por favor se acerque un poco el micrófono, Sí. así más o menos a esa altura, Correcto. para que el público emprendedor puedan escucharlo perfectamente. Nosotros tenemos un público que es mayormente, pues, dedicado a la pequeña y mediana empresa, ¿ok? La principal fuerza productiva del país, el motor económico del Perú, es justamente la pequeña y mediana empresa, las informales y las formales. Siempre comienzo preguntándole a cada entrevistado cuáles son las propuestas concretas pensadas hacia este sector de la economía, tomando en cuenta, pues, de que el 2021 debe ser el año del despegue económico. Por supuesto. Sin duda, el sector más afectado por la crisis económica, la crisis COVID, es la pequeña y microempresa, la mediana empresa también, por cierto. Desgraciadamente, del Estado los esfuerzos han sido tímidos hacia este sector que emplea mayoritariamente a la población del país. Y acá también hay que hablar de un sector olvidado, que no está en la foto, que es el pequeño campesino, ¿no es cierto? La economía campesina suman más o menos 3 millones de familias. Y efectivamente tiene que haber políticas decididas para aliviar la crisis en la pequeña y microempresa, con recursos financieros, por supuesto, a bajas tasas de interés, que en los programas de reactivación que se presentaron no han llegado. Ahí tenemos una línea clara de financiamiento que, dicho sea de paso, no lo asume el sector formal financiero de la economía, hablo de los bancos, porque para ellos este sector no es prioritario, no es parte de sus planes de negocios y en consecuencia es un sector postergado en el acceso al financiamiento. Ahí tiene que haber una intervención innovadora de vehículos, de canales de financiamiento que obviamente no están por el camino de los bancos. Las EDIPYMES, las microfinancieras con recursos obviamente fortalecidos deben ser los verdaderos canales que lleguen a la pequeña y microempresa. Ya se ha hablado mucho del financiamiento y también de la capacitación y el acceso a la tecnología, que es otro factor crítico en la pequeña microempresa, y hay que fortalecer obviamente también este componente del desarrollo. Ahora, ¿cómo usted va a lograr eso dentro del Congreso de la República? El poder legislativo, pues, tiene una cierta dinámica, unos ciertos procedimientos interiormente para poder lograr las leyes que vayan a favorecer a la pequeña y mediana empresa. ¿De qué manera, pues, va usted a hacer que Alianza para el Progreso, eventualmente, si llega usted al Congreso de la República, pueda promulgar ese tipo de leyes, se puedan trabajar ese tipo de normas? Son leyes de promoción que hay que desarrollarlas en el contexto de la crisis. Las funciones tradicionales del Congreso, habituales, tienen que también transformarse acorde a la demanda de la crisis. Esta crisis, por ejemplo, está demandando que las personas, las familias y las pequeñas y microempresas también se renueven el plano del conocimiento, y ahí tiene que haber una transformación agresiva. Si lo digital, si el recurso digital de la internet es el vehículo para hacer negocios, para hacer transacciones, obviamente tiene que haber una capacitación masiva en el país a los pequeños y microempresarios. Tiene que haber una política agresiva desde el Estado. Hablábamos en la tarde con alguien y decíamos que debe haber una campaña nacional 1 o 2 años para que se abran las escuelas, los institutos, todo lo que se pueda abrir, de manera virtual, por supuesto, y de esta manera llegar a capacitar en nuevas tecnologías, en el uso de las nuevas tecnologías, a muchos emprendedores y empresarios. Acabo de venir de Malvinas. Recordemos que Malvinas es un emporio que reúne actualmente a 18,000 comerciantes. Hace 20 años, cuando iniciamos la transformación de Malvinas, en la intervención que hicimos en el 2003, efectivamente encontramos gente que hacía negocios de manera informal, con limitaciones en el financiamiento, en fin, y con políticas e iniciativas de desarrollo logramos recuperar la vía, como ustedes conocen, la Avenida Argentina, y dotar a los comerciantes, pequeños comerciantes en aquel momento,
de recursos como la propiedad, financiamiento, y hoy son pujantes empresarios. Ahí hay 18.000 personas en la ruta del progreso y el desarrollo que no han cesado. Mecanismos hay, tiene que haber compromisos serios, firmes, de los partidos políticos, de las autoridades, por alentar este sector que obviamente emplea a muchos peruanos, pero que desgraciadamente todavía tiene problemas de productividad, de baja productividad. Aunque es un sector ciertamente muy innovador, requiere la mano de la autoridad pública, de los entes de fomento, para que pueda despegar y ser un sector sólido. Ahora, háblenos un poco de usted. Veo en su currículum vitae que tiene más de 20 años de experiencia en el sector público, ha trabajado en la Municipalidad de Pueblo Libre, en la Municipalidad de Lima, mucha experiencia también en el sector privado. Preséntese a ver al público emprendedor cuáles son las credenciales con que cuesta Paco Gavidia para poder hacer posible todos los objetivos, todos los sueños, las metas que usted tiene en la política. Bueno, básicamente tengo que hablar de mi vida, son resultados los que hemos obtenido. En el campo, por ejemplo, y le cuento de educación y tecnología, el sistema Muninet que creamos en contenedores en desuso, 50 escuelas que muchos vieron a lo largo y ancho de Lima, entregando conocimientos a muchísima gente, con emprendedores aliados al sector público, con emprendedores aliados al municipio. Quienes dirigían las escuelas no eran empleados públicos, eran emprendedores. 50 escuelas que logramos, mediante las cuales logramos capacitar a cerca de 250.000 personas y certificar en el conocimiento de la ofimática. Hicimos alfabetismo digital durante varios años y alentamos la actitud emprendedora de mucha gente. Hemos desarrollado programas en el campo también de la educación, en el campo del deporte, y ahora también queremos esto llevarlo al plano de la salud. Estamos proponiendo que el sistema de hospitales móviles tan exitoso, tan innovador, con 21 millones de atenciones en los años en que ha existido, pueda difundirse en todo el país. Y allí los médicos, en este innovador sistema de hospitales móviles, son emprendedores finalmente, asociados a la entidad pública y jugando su partido para generar servicios de salud y de bienestar. Tenemos antecedentes en el campo de la gestión pública, que en este momento queremos obviamente orientarlos a un nuevo quehacer. Ahí tenemos muchos programas de desarrollo, hemos gestado muchos programas, y esas fuerzas y entusiasmo queremos derivarlas a nuevas tareas, porque cuando hay un servicio social comprometido, y muchos lo saben, esto no termina, esto nos acompaña a lo largo de la vida. Vamos a los resultados, menos palabras, hay que mostrar lo que cada quien ha hecho para merecer la confianza del pueblo. Ahora, cuéntenos cómo es su relación con Alianza para el Progreso, este partido político que es reconocido pues por ser del señor César Acuña, del empresario de universidades. ¿Cómo usted llegó a este partido político? ¿Usted es militante, es invitado? ¿Y cómo se enmarcan sus ideas en el plan de gobierno que propone Alianza para el Progreso para estas 2021? Bueno, Alianza para el Progreso es uno de los partidos más extensos desde el punto de vista de la representación. En las últimas elecciones municipales obtuvo la confianza de 250 distritos, en 250 distritos aproximadamente, 26 provincias, y en la crisis de los partidos que vive el Perú de los años 90, Alianza para el Progreso quiere insurgir como una alternativa renovada, como una alternativa que genere bienestar al ciudadano y un compromiso genuino, y con un liderazgo genuino como el de César Acuña. César Acuña, antes de ser un empresario en la educación, fue un hombre de origen muy humilde. Él es chotano, de ahí venimos nosotros también. Él es de Ayaque, me parece, ¿no? De un pueblito llamado Ayaque. Así es, y somos paisanos, porque yo también soy de Chota, y es un emprendedor nato, que con una visión realmente envidiable y admirable, logró proyectar un sistema de educativo universitario que obviamente está pujante y que ha entregado calificación a más de 150.000 jóvenes. Hay muchas razones más. Hoy por hoy, Alianza para el Progreso insurge como una alternativa humana, humanista, que apuesta al bienestar de la población, dejando de lado los intereses
que generalmente se imponen sobre el bienestar de las mayorías, y un programa de auténtico desarrollo, de apoyo a los emprendedores, de apuesta por el capital privado, ciertamente, pero con un rol regulador activo del Estado, que no puede renunciar a sus deberes como ente promotor del desarrollo. Ahora, estos cuestionamientos que han salido en la prensa tradicional contra César Acuña, sindicándolo de no haber declarado todos los bienes que tiene inscritos, a uno se le viene a la mente los recuerdos de la campaña presidencial del 2016, donde incluso fue excluido por haber entregado dinero, el tema de los plagios. ¿Cómo Paco Gavidia reflexiona acerca de esto? ¿Qué tiene que decir por estos cuestionamientos? Tiene un hermano, Humberto Acuña, que está, me parece, con sentencia, un juicio para Richard Acuña, el hijo, es decir, ¿cómo salir a aclarar, a encarar entre la prensa con este tipo de señalamientos? Bueno, lo primero que hay que decir es que la política es una lucha dura, lo enloda todo, ¿verdad? Hay que clarificar punto por punto. El tema de la exclusión del Jurado Nacional de Elecciones es una exclusión sin fundamento, ilegal, formalista, y que en nuestro modesto parecer forma parte de un plan que pretende allanar el camino a algunos candidatos. Claro, También... ¿sabe por qué le comento esto, señor Paco? Disculpe que le corte, porque últimamente en la clase política se ha instalado mucho este estilo de, más allá de proponer ideas, de proponer pues planteamientos para el país, para mejorar la vida de los peruanos, se ha caído pues en el insulto, en la diatriba, en la investigación, en el señalamiento. Y uno ve pues que usted es un hombre exitoso, que ha tenido muchas satisfacciones profesionales en los dos ámbitos, en el público. ¿No tiene miedo usted de que al llegar al Congreso de la República sea víctima de estas campañas de difamación? Porque obviamente pues salen en los medios como si fueran verdades, pero en realidad son investigaciones, son procesos judiciales que uno tiene. Es decir, ¿no tiene miedo de que su prestigio salga afectado al entrar al Congreso de la República, a un poder del Estado tan desprestigiado? Terminemos con la primera parte. Esa exclusión ilegal, arbitraria de César Acuña, que va a ser corregida por el Jurado Nacional, sí expresa algo, desprecio, ¿no? Apocamiento de personas, de individuos, porque no les gusta pues a algunas élites que ciertamente tienen mucho poder en el país, de que puedan llegar a posiciones de autoridades, ¿no? Entonces ahí hay evidentes expresiones de discriminación, y eso el Perú tiene que señalarlo con claridad. En relación a los otros temas, ya lo has dicho, efectivamente es una época donde aparecen todo tipo de acusaciones, ¿no es cierto?, muchas de ellas sin fundamento. Los temas judiciales tendrán su curso y será responsabilidad de quien tenga estas investigaciones. Pero, por supuesto, la política hoy se ha convertido en una actividad poco atractiva para la gente, y obviamente no compromete el interés y la participación de los buenos ciudadanos. Pero la pregunta que viene es, ¿y entonces quién nos gobierna? Porque la política va a estar presente como un ejercicio de toma de decisiones sobre temas de interés público y de dirección del Estado. En consecuencia, tenemos que atrevernos a dar ese paso, ¿no es cierto?, y asumir las responsabilidades que correspondan. Obviamente es un ejercicio duro, porque la lucha por el poder, sí, a lo largo de la historia tiene eso, ¿no? Es una lucha cruda. A ver, señor Gavidia, le voy a tocar unos temas puntuales que están en la discusión política en los últimos días, y usted me va a dar respuestas pequeñas, una especie de ping-pong para que nos escuche los emprendedores. Cambio de constitución, ¿está de acuerdo o no? Reforma la Constitución. Reforma parcial el plano económico, el capítulo económico de la Constitución del 93, ¿la cambiaría? Hay que revisar todos los artículos, si es necesario revisarlos, pero más que discusiones en rótulos o de cliché, entrar a contenidos, porque el cambio de la Constitución nos puede traer contrabando, ¿no es cierto? Nos puede traer sorpresas, y el país no puede estar encaminado en una dirección que nos puede llevar al precipicio. Entonces hay que tener mucho cuidado. La palabra cambio siempre ha sido invocada en la historia, refundación, cambio, reinicio, lo que se quiera,
pero muchas veces también con resultados nefastos para los propios pueblos. Claro, contradictorios con los objetivos iniciales. ¿Inmunidad parlamentaria la cambiaría, la eliminaría del Congreso de la República? Tiene que recortarse sustancialmente para orientarla a los fines para los cuales debe existir un nivel de protección a los congresistas. Nivel de protección para sus funciones, nivel de protección para enfrentar el gran poder económico. Para eso requerimos congresistas, no solo con las ganas de luchar por los intereses de la nación, sino también tener un grado de protección jurídica que los haga, que no permita que sean víctimas del abuso y del atropello, pero obviamente eso está en discusión. Martín Vizcarra, ¿mereció ser vacado o hubiese preferido usted que siga para no afectar tanto la imagen del país, tener 3 presidentes en una semana, el manejo de la pandemia? ¿Cómo hubiese manejado usted, si es que hubiese estado en el Congreso actualmente, el tema de la vacancia de Martín Vizcarra? Hasta el final, evitar una crisis mayor era necesario, no agudizar la crisis en ese momento, pero obviamente viendo en retrospectiva los hechos, Martín Vizcarra fue el principal factor de inestabilidad en ese momento, por los casos que se empezaron a conocer, obviamente, y el final estaba ahí planteado, estaba señalado, era de alguna manera irremediable ese final, porque él lo había estado construyendo de a pocos, ¿no es cierto? Su irreconciliable lucha con el Congreso, con responsabilidades del Congreso también, en una actitud infantil y madura del presidente y del Congreso de llevar contradicciones secundarias a la condición de contradicciones principales y llevando al país a una situación de mayor angustia en un momento en que la crisis nos azota a todos. Hay un desprestigio absoluto de la acción política, de la política, del ejercer la política en el Perú y en el mundo. También están desprestigiados los políticos mismos, los actores, el poder público. Ya nadie cree en que el Estado peruano pueda hacer algo sin que haya corrupción. Todo el mundo cree que lo que se ha comprado, lo que se ha hecho, hay mucha corrupción. Y esto ha generado que la población tenga una desafección política tremenda. Hay que recordar que en el 2016, y disculpe que me explaye un poco, en el 2016 hubo casi un 20% de ausentismo en las elecciones. Ahora se espera mucho más con el tema de la pandemia. Dígame, señor Gavidia, ¿cómo volver a acercar a la política a la gente? Transformando al ciudadano, porque es un proceso no solo de desgaste en el Perú, sino en el mundo, y el ciudadano en su formación, en sus valores, en su compromiso con el colectivo, etcétera, es en gran medida también parte del problema. Los políticos antes de estar en la función pública son ciudadanos, son hijos de una familia. Ahí hay que dar el golpe. Y obviamente también, como tú indicas, hay que volver a la política a sus orígenes, a la actividad de servicio, legítima autoridad de servicio, y darle poder al ciudadano para en su momento poder revocar lo que te entrega como poder y poder sancionar también. Hay que perfeccionar el sistema democrático que tiene 200 años en su versión moderna, que ha sido insuficiente hoy de darnos ya resultados en términos de bienestar a la población, y por ahí pues el desafecto de la gente, del ciudadano de a pie, de la política y los políticos, situación que no es buena, que tiene que ser corregida con el esfuerzo de los propios ciudadanos y los más comprometidos más aún con el quehacer público. 2 temas y son los últimos. La reforma previsional. ¿Estaría usted de acuerdo con que la ONP y la AFP se fusionen en uno y que haga un ente público que maneje las previsiones, las pensiones? Y 2, la reforma universitaria, ya que el líder de su partido político tiene 3 universidades. ¿Estaría usted de acuerdo con crear un organismo por encima de la SUNEDU que revise las cancelaciones de los licenciamientos a las otras universidades? Estos 2 temas para terminar. La reforma universitaria tiene que ser apoyada y mejorada. No olvidemos que la mala calidad en la educación en general y universitaria en particular es un problema que el Perú arrastra por décadas. Mejorar la educación universitaria es urgente, porque sin buenos profesionales es imposible pensar en un país próspero
proyectado al futuro y con capacidad de competir con otros países. Y ahí hay que dar las medidas más pertinentes. En cuanto a crear o no un organismo, el tema administrativo, burocrático, podemos discutirlo. Sí tiene que ser un organismo con independencia, uno, con independencia. Segundo, alejado de la manipulación política, ¿no es cierto? Tercero, eminentemente técnico, el que dirija este quehacer, esta importante reforma. Pero también acá hay un punto que estamos proponiendo, en cuanto a los efectos que ha tenido el cierre de universidades. ¿Qué es de los 200 o 300.000 alumnos que han dejado de estudiar? El Estado tiene que hacerse cargo de este tema, tiene que dejar de lado este problema de miles, cientos de miles de estudiantes que han visto cerradas sus posibilidades de estudios. ¿Qué hay sobre esto? Nosotros estamos proponiendo algunas puntuales propuestas en este tema. Y bueno, sí hay que apostar a la reforma universitaria definitivamente. En relación al otro tema. Reforma previsional, unificar a la AFPs o a las AFPs, eliminarlas, y el sistema privado fusionarlo con el sistema público y hacer un sistema mixto. ¿Estaría de acuerdo? Es lo que propuso Carmen Omonte en la comisión que ella presidía, que actualmente preside, y justamente es candidata a la vicepresidencia por Alianza para el Progreso. Los sistemas previsionales en el mundo, algunos funcionan mejor que otros. No hay un solo modelo exitoso, para decirlo claramente. En Estados Unidos el sistema previsional es muy variado, ¿no? Hay alternativas A, B, C, D, E, y eso funciona para esa sociedad, y aún con problemas. En nuestro caso, sí hay que apuntar a un sistema que dé alternativas a los propios trabajadores, número uno, pero que fortalezca, ¿no es cierto?, el sistema de pensiones en cuanto a los montos, que sea bien administrado. Lo que ha ocurrido en el caso de los fondos de pensiones es que han sido utilizados, usurpados, es una palabra dura, pero así ha sido, por los gobiernos, y han desprovisto de fondos, un fondo que debió ser intangible. El dinero fue tomado, usado en otros fines, por otros fines, y finalmente ahí vemos una clara distorsión de lo que han sido los fondos de pensiones. Okay, entonces señor. no hay una salida, ni lo uno, o sea, hay que estudiar claramente, tomar en cuenta la opinión de la gente, del ciudadano, y formular un sistema flexible. Ok, ya llegamos al fin de la entrevista, señor Francisco Gavidia. Diríjase al público de Pyme TV en estos momentos y dígales lo que pueda decirles para que le den a usted pues la confianza de por qué es que tendrían que darle a usted la confianza de elegirlo congresista de la República del periodo 2016-2021. Bueno, principalmente quisiéramos que hagan eco de nuestras propuestas y evaluar los resultados de quien invoque su apoyo y su voto. Creo que una buena metodología, una buena manera de elegir, que es una responsabilidad clave y difícil, es evaluar con información, con responsabilidad, quiénes son los candidatos. Nosotros estamos proponiendo una alternativa en materia de salud que tiene que ver con los medicamentos genéricos. Tenemos que hacer que los medicamentos lleguen a las familias con menores recursos del país y no lo están haciendo. Y el tema de los hospitales móviles como una alternativa en muchos barrios y lugares del país. En salud nos estamos concentrando en estos dos temas y todo a partir de la experiencia y compromiso que ya hemos sostenido desde años atrás en servir a la gente que menos recursos tiene. Bien, amigos, le agradecemos al señor Francisco Gavidia, candidato al Congreso de la República por Alianza para el Progreso con el número 30, su presencia, el haber expuesto en el programa Política Productiva sus ideas. Paco Gavidia, marca las 2A y escribe el 30.